El Congreso va a elegir su junta directiva este viernes, ¿no? Viernes 26. Eduardo Salguana ya ha hecho la convocatoria necesaria y vamos a enlazarnos con César Delgado, quien ha sido oficial mayor del Congreso en su momento. ¿Cómo está? Claro, vamos con don César Delgado Guembes. ¿Cómo está usted, don César? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Luis. Bueno, definitivamente los ciudadanos conocen la parte exterior, o sea, la cara bonita, entre comillas, de lo que sucede en el Congreso, pero en realidad hay un negociado que se da semanas antes de la elección de esta mesa, don César. Mira, Luis, en principio yo tendría que hacer algún tipo de puntualizaciones para que quede el marco claro. Como tú sabes, en el Perú, aproximadamente solo el 40% de los electores están representados en el Congreso. Hay un 60% de electores que no tienen representación, sea porque no fueron a votar, porque votaron nulo, porque votaron en blanco, o porque habiendo votado por un partido, su partido no pasó la valla electoral. Entonces, estamos hablando de un grupo muy pequeño de congresistas que representan solo al 40% de los electores, y de ese 40%, como todos sabemos, han llegado 8 partidos a conformarse como grupos parlamentarios porque el Partido Morado no pudo conformarse debido a que tenía solamente 3 y no 5 integrantes, que es lo que exige el reglamento del Congreso. Entonces, de los 20 y tantos partidos que postularon, únicamente 8 se han conformado originalmente como grupos parlamentarios. De esos grupos parlamentarios, los originales 8, han habido aproximadamente 55 cambios de congresistas que han pasado de un partido a otro. El caso más grave probablemente sea el de Perú Libre, que empezó con aproximadamente 37 congresistas, de los cuales ahora solamente restan 11. 11 de 37, es el cambio más drástico. Los partidos que menos cambios han tenido ha sido, por ejemplo, Somos Perú, que llegaron con 5 y se mantienen con 5. Fuerza Popular llegó con 24, ahora tiene 22. El cambio ha sido menor, pero hay otros partidos, como te digo, Perú Libre, que han perdido 26 integrantes. Hay otros como, por ejemplo, Juntos por el Perú, tiene 6 más. Podemos tiene 6 más. Acción Popular tiene 7 menos. Renovación Popular tiene 4 menos, y así sucesivamente. Entonces, y además se han conformado nuevos grupos, hay 18 congresistas que están en nuevos grupos, y más o menos hay 15 congresistas que son no agrupados. Entonces, a partir del fraccionamiento, de la fragmentación, de la atomización del escenario parlamentario, es que necesariamente tienen que haber conversaciones. De acuerdo al reglamento del Congreso, la mesa directiva debe ser elegida en primera vuelta si se elige con la mayoría absoluta del número de presentes. Esto quiere decir que no sabemos cuál será la mayoría absoluta porque va a depender de cuántos congresistas presentes están en el hemiciclo. Don César, esto quiere decir que 8 bancadas son las que van a elegir la nueva mesa directiva. Ahora, esta atomización... No, ¿cuántas bancadas? No es así, Luis, porque originalmente eran 8. ¿Ahora cuántas tenemos? En total son 12. Son 12 bancadas. 12 bancadas. Más los no agrupados. Los no agrupados son 15. Entonces es muy difícil tener certidumbre de cuál va a ser el resultado de la votación. Don César, una consulta. Esta atomización, esta cantidad impresionante de bancadas, ¿es una evolución o una involución del sistema democrático? En un país desarrollado, por ejemplo, vamos a citar Estados Unidos, ¿cuántas bancadas podrían tener? Bueno, ellos generalmente tienen 2 nomás, es un sistema bipartidario, pero nosotros no somos un sistema bipartidario. Nuestro sistema no se puede comparar con Estados Unidos ni con Inglaterra. Se tendría que comparar con partidos como países como Francia o como Italia, donde también se produce la volatilización, la fragmentación. En España lo mismo. En estos países que acaba de mencionar, don César, ¿podrían tener la posibilidad de llegar a tener 30 partidos como tenemos ahora, por ejemplo? Difícilmente, pero en realidad esto es parte pues del individualismo que nos caracteriza
y el espíritu utilitario con el que se maneja nuestra política, además de que los partidos políticos han dejado de ser lo que siempre han sido, bloques claros, con una visión determinada de país, con una ideología, con una doctrina, con programas, con disciplina y con mística. Eso no existe, lo que existe es un cálculo miserable de cuánto es lo que puedo ganar, porque esto me sirve a mí para mis intereses privados. Claro. Ahora, una consulta. Mire, anteriormente, usted que tiene tanta experiencia en el tema, uno podía debatir con un representante en el Parlamento de los peruanos que por lo menos tenían una formación ideológica, sabían a qué iban. Sin embargo, ahora, pues, como usted mismo lo ha dicho, todo se ha comercializado. Por eso la pregunta va nuevamente, ¿hemos evolucionado o estamos involucionando? Mira, la pregunta que me haces, Luis, es bastante compleja por una razón muy importante. Para juzgar la evolución o la involución, para empezar, tenemos que saber si es que el criterio que vamos a utilizar es un criterio racional o es un criterio irracional. El criterio racional te dice, obviamente, que tú esperas que todo esté más o menos programado, planeado, y se sepa qué puede esperarse porque hay ciertos niveles de equilibrio y de estabilidad. Pero, si tú utilizas un enfoque irracional, como lo que sería, por ejemplo, la tercera ley de la termodinámica, la entropía, el caos, estamos aproximándonos a niveles de equilibrio colectivo que pueden mejorar o empeorar la situación, y eso es incierto. Cuando nosotros elaboramos nuestros juicios a partir de la necesidad de tener certezas, obviamente estamos ante un escenario peligroso. Pero si reconocemos que nuestra vida en general es azarosa, es incierta, es impredecible, obviamente nos encontramos en la normalidad y no habría ni evolución ni involución, simplemente nos mantendríamos de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Claro. Ahora, en función a lo que estamos viendo últimamente de estos tiras y aflojes, la mesa directiva seguirá siendo dominada por estas tres fuerzas que están gobernando, APP, Fuerza Popular y Perú Libre. Mira, actualmente si tú sumas el número de congresistas que se agrupa en Fuerza Popular, APP y Perú Libre, llegas al 45. Ellos tienen que conseguir una mayoría absoluta. La mayoría absoluta no sabemos cuál puede ser, pero asumiendo que este 45 se puede proyectar respecto de las mayorías del número legal, necesitarían siempre la concurrencia de otros partidos. Sería imposible que ellos en primera vuelta alcancen la presidencia o los cargos directivos en el Congreso. En primera vuelta, hasta ahí es imposible. Tendrían que necesitar a sus aliados. ¿Quiénes podrían ser aliados? Podemos pensar, digamos, por ejemplo, en Podemos, en Somos Perú, en Bloque Magisterial, Honor y Democracia. Esos son los grupos que probablemente puedan sumar respecto de la cantidad necesaria para ganar en primera vuelta. O sea, estos grupos son los que van a inclinar la balanza. ¿Quiénes van a inclinar la balanza en esta oportunidad? Va a depender cuál es la otra lista también, ¿no? Porque si va la señora Norma Yarro como candidata de Renovación Popular, le va a restar un número importante de votos a la lista conformada por Fuerza Popular, APP y Perú Libre. Probablemente la señora Norma Yarro no alcance tanto número de votos como el que integrarían estas tres principales fuerzas, Fuerza Popular, APP y Perú Libre. Difícil, pero no imposible, porque todo va a depender de la volatilidad con la que se manejan muchos de los integrantes de partidos donde no se vota en bloque. Los únicos que votan en bloque con claridad son Fuerza Popular, APP, Perú Libre y eventualmente Honor y Democracia. Los demás grupos votan de manera irregular. No se sabe si es que para algún caso determinado votarán a favor o en contra. ¿Quién podría ser el candidato o candidata del oficialismo congresal? Bueno, hasta ahora se sabe que las posibilidades son de que el señor Alejandro Soto postule a la reelección, que vaya el señor Salguana, o que vaya la señora Lidy Camones. También se ventila la posibilidad de que sea un congresista de Fuerza Popular. Se ha estado hablando de la señora Patricia Juárez, pero eso es muy incierto. Todo se va a saber recién el día 25, cuando venza el plazo, que será probablemente a las 9 de la mañana, el día 25, para la presentación de las listas. Hasta entonces,
estamos en un proceso de incertidumbre y no sabemos quiénes podrán integrar esa lista. Claro. Ahora están en proceso de concertación. ¿Y cuándo vamos a tener más o menos ya claro el panorama? O sea, ¿en cuántas horas, en cuántos días? El 25. El 25 a las 9 de la mañana ya se sabe quiénes van a ser los candidatos, y a partir del 25, el 26 empezará la votación, y ese proceso puede, dependiendo si es que se consigue mayoría absoluta, puede terminar a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, ya se sabe. Y si no se alcanza mayoría absoluta, puede ir a segunda vuelta. Segunda vuelta puede terminar a las 3 o 4 de la tarde. ¿Tendremos solo 2 candidatos o candidatas o tendremos más candidatos? Impredecible, Luis, porque nunca se sabe quién con su corazoncito querrá postular también para jugarse una alternativa y eventualmente negociar lo que recién se empezará a negociar a partir de los primeros días de agosto, que será la composición de las comisiones ordinarias, que mucho va a depender de cuáles son los arreglos a los que estén llegando en este momento hasta el día 25. Pero durante los últimos años no hemos tenido más de 3 candidatos en esta pugna. No, así es, a lo mucho 3, es correcto. Claro, en todo caso, ¿seguirá en la mesa directiva aparentemente el mismo grupo? ¿Tienen esa fuerza necesaria para poder mantenerse en el poder, obviamente con diferentes fichas? Probablemente sería pues que habrá un 60% de posibilidades que se mantengan, ¿no? Pero siempre hay un 40% que permitiría indicar que de repente no consiguen los objetivos porque siempre hay defecciones. Claro, usted decía que en el Congreso están los representantes de aproximadamente un 40% de los electores peruanos. Es correcto, sí. Claro, pero o sea, estamos hablando de más o menos de los 25 millones de electores que fuimos, solamente 10 millones y medio son los que están representados. Claro. 15 millones no están representados en el Congreso. Sin embargo, ¿qué siente usted al ver que se está eligiendo una mesa directiva para que literalmente cogobierne con Dina Boluarte, ¿no? Con representantes que están con una credibilidad por los suelos, que están sufriendo un momento crítico con un desprecio total del ciudadano? Bueno, esa es otra afirmación que hay que modular algo, Luis. ¿Por qué? Porque la apreciación que se tiene sobre la desaprobación del Congreso siempre se va a basar en quiénes son las personas a las que encuestan las encuestadoras de opinión. Y tú no sabes, porque las encuestadoras funcionan fundamentalmente al azar, no sabes si es que las personas a las que se las encuesta son personas que tienen o que no tienen representación. Si tú, por ejemplo, vas por la calle y le preguntas a una persona, ¿aprueba o no aprueba la gestión del Congreso? ¿Cómo sabes si esa persona está entre el 60% de los que no tienen representación o si está en el 40% que sí tiene representación? Y si está en el 40% que sí tiene representación, ¿cómo sabes si está o no está a favor de la mayoría, porque su corazoncito va por ese lado, o de las minorías y de la oposición? Es muy difícil hacer juicios tan genéricos como decir la población, el Perú, la ciudadanía está en una situación clamorosa de descrédito respecto al Congreso. Eso es muy difícil. Pero además también lo que usted acaba de describir tiene que ver básicamente con una desconexión de un alto porcentaje de los peruanos con el tema político en el Perú, ¿no? Ese es otro problema, que es el fenómeno de la antipolítica. La gente de por sí ya tiene un prejuicio contrario a todos quienes hacen política. Bien ganado o mal ganado, me inhibo de afirmarlo. Pero lo cierto del caso es que la convicción que existe entre la mayoría de peruanos es que la política es el mundo del terror, de lo peor, y que prefieren no involucrarse. Sin embargo, no puede dejar de afirmarse que la política es uno de los trabajos más nobles que podemos tener, porque es parte de la preocupación que tenemos por la comunidad, por nuestro Estado, por lo que somos todos y nuestro destino. Pero lamentablemente quienes no están colaborando adecuadamente son los líderes de los partidos políticos, que no se están preocupando lo suficiente por capacitar a sus militantes de forma que cuando vengan las elecciones tengamos a candidatos mejor preparados para ocupar los puestos representativos o de gobierno. Ahí está la falla. Don César Delgado, yo quiero pedirle un favor. Mire, normalmente un alto porcentaje de los peruanos no conocen bien estos procedimientos. Yo quisiera que usted nos explique de la manera más didáctica cómo va a ser este proceso de elección, cuándo culmina la presentación y, bueno, la determinación de quiénes van a candidatear, y obviamente
¿no? ¿Cuál podría ser esta composición? ¿Cómo podría quedar compuesta la mesa directiva? Bueno, en principio el proceso empieza con la presentación de las listas que presentan los grupos parlamentarios y tienen un plazo para presentarlos que es el día 25. Tiene que ser 24 horas antes de la hora a la que se ha citado para la elección. Si la elección se cita para las 9 de la mañana, obviamente el día 25 a las 9 de la mañana vencerá el plazo para la presentación de las listas. Las listas se presentan en oficialía mayor. Van los representantes de los grupos parlamentarios, presentan la lista en oficialía mayor, se inscriben las listas, estas listas se publican y se ponen en algunas paredes del edificio del Congreso para que todo el mundo conozca por quiénes se puede votar. Una vez que se abre la sesión el día 26 a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, conforme ocurra, el presidente del Congreso señala que se trata de una sesión de elección. Luego se señala quiénes van a ser los escrutadores, son dos personas, miembros del Congreso, que tienen que acompañar a la mesa para verificar la idoneidad, la regularidad y la validez de las votaciones una vez que éstas se presentan. Los escrutadores deben firmar cada una de las boletas que se les va a integrar a los congresistas para que las depositen en el ánfora. Luego se llama a los congresistas uno por uno que van votando, depositando su cédula en el ánfora. Luego de haber concluido con el proceso de votación, empieza el proceso de escrutinio. El escrutinio consiste en que el presidente revisa cada una de las cédulas y va cantando en voz alta por quién es el voto, si es que se ha votado por una lista, por otra lista, si es que ha sido en blanco o si es que ha sido viciado. Luego que verifican los escrutadores este anuncio que hace el presidente de cada cédula, el presidente hace el cálculo, señala cuál es la mayoría de congresistas que va a representar la mayoría absoluta respecto al total de concurrentes, se advierte que hay una lista que ha ganado o que no ha ganado y que debe pasarse a segunda vuelta. A partir del reconocimiento de la lista de ganadores, el presidente pasa a hacer el juramento de los siguientes integrantes de la mesa directiva, que empezará con quien ha ganado la lista en el puesto de presidente. Luego, el presidente electo reemplaza al presidente del Congreso saliente y le toma el juramento a los demás miembros de la mesa directiva hasta que se concluye con los 3 vicepresidentes. Una vez que se concluye, el presidente puede hacer un anuncio sobre lo que espera conseguir, cuáles van a ser sus logros, su programa, su método de trabajo, etcétera, y luego se clausura la sesión y se cita para la sesión de instalación del Congreso, que es el día 27 de julio. Ahí concluye. Muy bien. Muchas gracias, don César Delgado. Muchas gracias. Un abrazo para usted, don César Delgado Guembes.